unas rutas de entrega de ayudas. ¿Por qué? Porque tenían información predial actualizada. Porque de lo contrario no podíamos, porque no se tenían vinculados los territorios, esto físico y jurídico, con unas caritas, que es lo que me puede dar acá. Tenemos que incluir el tema de comunidades étnicas, responsabilidad de obligatorio cumplimiento contenido en la reforma rural integral de los acuerdos de paz. El catastro es una de las responsabilidades y de los retos que tenemos también incluso desde la paz con legalidad. El catastro va a llevar a eso, a que se describan cómo son esas comunidades étnicas, cómo son esas reservas forestales, qué riesgos hay, qué aspectos ambientales se tienen y qué servicios sociales pueden empezar a repartir. El fiscal, que es con la que venimos desde el siglo pasado, que se incluye también, y todo el componente, por ejemplo, de infraestructura. En solo este esquema es a lo que ustedes van a empezar a crear. Punto de partida, ustedes en formación, en búsqueda de alternativas y con búsqueda de convertirse en unos equísticos, en unos gestores urbanos, a esto es a lo que le van a apuntar. Y en esto se sintetiza en donde el catastro no es un proyecto finito, sino es un proyecto infinito. Porque si bien yo puedo tomar aquí una radiografía del territorio en estos tres componentes, todo esto se me vuelve completamente móvil. O ya sea porque lo delimité y tengo que monitorearlo. ¿Qué pasa con esos parques nacionales naturales? ¿Qué pasa con las reservas forestales? ¿Se están manteniendo? ¿Son protectoras? ¿Son productoras? ¿Dónde localizo, priorizo o le doy mayor énfasis a obras de infraestructura? Los riesgos que me implican, ¿se me convierte solo en riesgos o son amenazas? O sea, es únicamente una alerta, pero es riesgo, entonces me implica volcarme a salvaguardar unas vidas. Subsuelo, todo el tema de explotación y de básico para la economía. Entonces se vuelve un proyecto finito, dinámico y perpetuo. Infinito, dinámico y perpetuo. Que es, muchas veces dicen, es que lo del catastro y ya, y se cobra el impuesto y no más. No, esto, el reto es volverlo dinámico, como es la realidad de nuestros territorios. Ustedes van a encontrar generalmente estas diferencias. Y esto es a lo que ustedes se van a ver ya en el punto de vista catastral. Encuentran, una es lo que dice la información catastral, amarillo, y otro es lo que dice la situación roja, la real, o porque sea física o porque sea jurídica. Entonces, lo que tenemos que empezar a cambiar es esto, es que la realidad sea la realidad y la realidad sea ajustado, único, ese común denominador para todas las entidades que generan información. Este es un modelo, por ejemplo, de unos Zoom de algunos catastros en Antioquia, por ejemplo, en donde lo rojo, no sé si lo ven aquí clarito, lo rojo correspondería a la malla predial que está en catastro. Y lo grisecito, que está sobrepuesto, son planos protocolizados en los títulos de propiedad, salvaguardados, protocolizados y que dieron vida jurídica a los predios. Y miren todas las diferencias que se empiezan a generar. Y estas diferencias, ¿a qué generan en territorio? Conflicto, desesperanza, dudas o inquietudes. En realidad genera el proceso de mover la cerca para un lado o para el otro. En algunos casos en donde desafortunadamente aún genera un tema de un arraigo tan importante que soy capaz de sacrificarme, de pelear, lo sacan, el desplazamiento está asociado también a la tenencia. Entonces el catastro va a ayudar a disminuir todo ese tipo de conflictos. Si lo hago articulado y lo hago en debida forma con los métodos que hoy ya se plantean. Aquí sucede exactamente lo mismo, entonces quien lo mire dice, pero mire cómo el predio siempre fue y hoy mire cómo está en catastro, ¿qué los llevó a definir esta malla predial? Y entonces es el reto que hoy tenemos de unificar esas bases catastrales. En el sistema que ustedes se metieron y que estoy segura que 2022 hasta el 2025 mínimo van a estar ustedes full de trabajo, si empiezan a marcar la diferencia, es llegar a que el 2025 todo el territorio esté actualizado. El punto de partida es que en el 2019 tan solo el 2.3 del territorio estaba actualizado. Entonces se plantea una meta gradual para lograr una actualización total. Pandemia
pandemia nos marcó un freno importante, pero sin embargo esperábamos actualizar un 20% y lo logramos en un 15%, entonces es un reto de los últimos 20 años, la tasa de actualización más alta del país, entonces lo estamos haciendo y ustedes van a tener oportunidad. En el 2021, post pandemia, todavía una desaceleración mayor que la del 2020. Esperamos llegar a un 35%, pues sabemos que no lo vamos a alcanzar, pero estamos haciendo todos los esfuerzos con todos los gestores y gradualmente esperaríamos llegar a un 100%. El catastro hoy en este dinamismo y en el que se vuelva un sistema perpetuo, móvil, que reconozca las realidades, entonces se conforma en el pilar de esa reforma rural integral. Si tengo información clara y precisa, puedo plantear esquemas, puedo plantear instrumentos que generen un uso productivo y sustentable de la tierra. Facilita la gestión de activos ambientales. Entonces, aquí sí se me están metiendo, aquí hicimos reforma rural, entonces son baldíos, clarificación, adjudicación, legalización, rectificación o restitución. Entonces, unos dicen, en el ambiental ustedes pueden generar activos ambientales con la construcción de portafolios ambientales, negociación de bonos de biocarbono, generación de bonos, compensaciones por pérdida de biodiversidad, compensaciones por daño biótico. ¿Cómo lo hago? Asociado a un territorio actualizado. Es la mejor manera. Y más un territorio que me pueda reflejar quién es propietario, quién no es propietario, quién está ocupando un baldío, que sea un ocupante, quién tiene un uso lícito o ilícito y quién es capaz de generar un desarrollo sostenible. Hoy el tema de la gestión de los activos ambientales no se hace en predios, no se hace de una manera puntual, sino se hace en una cadena de valor, en clústeres productivos que impacten territorios con la gestión ambiental. ¿Promueve la seguridad jurídica? No la da, pero sí promueve, porque entonces es capaz de dibujar un predio, darle un nombre, darle un número y ponerle una cédula y abrirle una historia clínica al momento en que lo vinculan a un folio de matrícula, que es la historia clínica o la historia de la hoja de vida de ese inmueble. Como lo veíamos, disminuye la conflictividad. Si al menos unos llegan y se hacen unos trabajos conscientes, se habla con la comunidad, se usan mapas parlantes, se usa topografía colaborativa, pero también se revisan desde la óptica técnica y jurídica los documentos, voy a aclarar esos denominados conflictos entre vecinos e incluso en el catastro multipropósito soy capaz de firmar actas de colindancia que pueden ser registradas en las oficinas de registro. Seguido como muy articulado con seguridad jurídica es el primer paso para la regularización de informalización de la propiedad. Si tú mapeas ya cuáles son los informales, entonces puedes saber si haces programas de formalización o de titulación masiva o puntual. Si tu línea es legalización o si tu línea es adjudicación, clarificación o, por qué no, autorización de uso, como lo hacen en algunos baldíos que no son adjudicables. Esperaríamos en toma de información y en ordenamiento que hoy los tomadores de decisiones empiecen a ver el territorio como un territorio inteligente, un smart city, porque se pone la globalidad del territorio. Entonces puedes saber, a medida que van dando en su tablet o en su celular, vas a ver qué características tiene el territorio, dónde hay procesos de ocupación, dónde se presentó un fenómeno de remoción en masa, y eso lo que hace es que vuelve una herramienta, una app de toma de decisiones con información en línea y una información actualizada. Y va a impactar y fortalecer aún más el componente fiscal, porque va a fortalecer las finanzas territoriales con un cobro justo, equitativo y oportuno de los tributos que están asociados a esas bases catastrales. Predial, compensaciones por las de la CAR, la sobretasa ambiental, la sobretasa ambiental que reciben las CAR, los costos de los negocios inmobiliarios, beneficencia, registro, la liquidación de gastos notariales. Puedo monitorear el impacto del calcular o de medir una contribución, una participación en plusvalía, una contribución de valorización. Puedo definir cómo es ese monto distribuible, si lo hago lineal, si lo hago con un buffer o si lo hago general o lo hago local. Entonces me va a generar todo esto. Nuevamente es otra forma de ver un catastro, sistema infinito, perpetuo y dinámico.
Aquí otra forma de verlo es todo esto. Esto es permanente. Actualizan la realidad física, se concentran en un catastro multipropósito, en unas bases de datos en donde ya nos dicen a todos hablen el mismo idioma, y es la semántica del dato, en donde dicen todos los que generen datos van a hablar el mismo idioma, modelo LADM Colombia, vamos en versión 1.5, a nivel mundial ya va en versión 3.0, pero estamos dando los primeros pasos. Se vuelve aquí, me empieza a dar insumos para los instrumentos de ordenamiento. Hoy día, ya julio del 2021, se reglamentó que la cartografía predial que se genera para catastro debe ser la misma cartografía que se genere para instrumento de ordenamiento, porque se va a hacer un manejo de escalas diferente. Al contrario, de un tema, una escala detallada la vas a generalizar, pero no vas a perder la descripción detallada y esas características que van a ser el insumo para la construcción o para la actualización o modificación de instrumentos. Regularización, tenencia. Aquí ya esperaría uno llegar a esa integración de los registros catastro y registro integrados. Esperamos ya empezar a dar ese reloj de predios que estén actualizados, en donde un predio que tenga ya un NUPRE es porque coincide en la base catastral, coincide en la base registral y se mantiene un flujo y un recorrido permanente. A mí me gusta hacer mucho énfasis en eso, proyecto infinito, perpetuo y dinámico, no se estanca, no es solamente hacer catastro, no es solamente irnos a hacer unos peritos, o sea, o reconocedores o evaluadores, sino es ver desde la escala intermedia el uso de esa herramienta como una cadena de valor. El cambio histórico que se está teniendo ya es un poco más complejo, pero para que les quede como en el radar es que la gestión catastral pasó de ser una función pública a un servicio público y se denomina servicio público catastral. Una de las bases conceptuales para llegar a esto es que se identificaron unas fallas de Estado. Con relación a servicios públicos, o se identifican fallas de mercado o se identifican fallas de Estado. Aquí se define una falla de Estado por la altísima concentración que se tenía y se volvía un cuello de botella. Entonces dicen, hoy día va a ser un servicio público regulado, esperamos llegar a una estandarización, pero lo que necesita también es que haya otros actores para garantizar la debida prestación oportuna, eficiente y eficaz de ese servicio público. Se tiene un punto de partida en donde fue necesario el diseño de toda una caja de herramientas asociadas a políticas públicas, desde memorandos de entendimientos, tenemos 2 COMPES, tenemos ya Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1955, tenemos decretos reglamentarios de esa ley, decreto 1983 del 2019, quiénes pueden ser gestores y cuáles son los requisitos que se deben cumplir para convertirse en gestores catastrales ante el IGAC. Tenemos el decreto 148 del 2020, que es el Vademecum de la gestión catastral, y les va a hablar de toda la información de cómo se hacen los procedimientos, cómo puedes tomar información, cómo se construye un observatorio inmobiliario, cómo son esos métodos geoestadísticos, cómo debes incorporar la informalidad, cómo te debes articular con los generadores de información. Es un documento, es un decreto corto, preciso, pero que da unas bases conceptuales para empezar a operar. Y participan entonces posteriormente a partir de estas instancias lideradas directamente por presidencia, pero seguido DANE es cabeza de sector para el sector estadística, incluido en ese momento el IGAC, y empiezan a quedar ahí también todos los gestores, el Departamento Nacional de Planeación, y dice, en toda esta política necesitamos una instancia asesora técnica, y entonces se tiene un comité de expertos que van a retroalimentar ayudaron a construir estas políticas y van a retroalimentar esta puesta en marcha. Aparecen 2 roles importantes en la prestación del servicio. El de regulación técnica y GAC, que es a lo que el IGAC se dedicó en el 2020 y parte del 2021. Pero un rol de inspección, vigilancia y control que lo ejerce al servicio público la Superintendencia de Notaría y Registro. Los gestores catastrales son esos nuevos entes territoriales, nacionales o regionales, entidades públicas del orden nacional o los esquemas asociativos de territorios que se pueden convertir en prestadores de servicio público. Como tal, son sujetos de inspección, vigilancia y control. Estos gestores catastrales pueden ejercer los procesos catastrales directamente
o a través de operadores catastrales. Los gestores catastrales son sí, solo sí, entidades públicas, regionales, municipales o del orden nacional, o los esquemas asociativos que se definen como entidades públicas. Las corporaciones autónomas regionales pueden ser gestores, porque son entidades públicas. Los operadores son personas jurídicas, pero pueden ser públicas o privadas. Que los operadores lo que van a hacer es que van en un relacionamiento contractual con el gestor catastral, van a entregarles o van a ser contratados para hacer un insumo catastral, por ejemplo, la cartografía, la agrología o la geodesia o la construcción de la plataforma, o para prestar el servicio integralmente, llave en mano, haga la actualización de un territorio, atienda los temas de conservación o haga la formación catastral. Y como servicio público ya habla de usuarios. Los usuarios pueden ser los municipios, pero en usuarios también la norma incluyó propietarios, poseedores, ocupantes y terceros interesados. Aquí ellos en la norma quedó así, en usuarios vinculó a los tenedores. Los tenedores es como los arrendatarios. Personalmente creo que no. Ellos tienen en este esquema, tendrían posibilidad de participar, pero a través del propietario, porque ellos están reconociendo a un tercero, pero quedaron incluidos como sujetos activos dentro de todo el esquema. También pueden ser objeto de inspección, vigilancia y control. Eso es una manera de ver también la gestión desde la minimización del riesgo de corrupción, porque ahora sí muchos actores, entonces hago visible la operación y la gestión. Simultáneo requiere unos retos y unas oportunidades. Entonces debo garantizar un servicio público de calidad continuo, debo mejorar el uso de la información y la generación de la misma, debo tener información actualizada y debo crear una cadena de valor. Ya les digo, no es puntual, sino es dinámico. Debo también tener un portafolio ya de quienes quieran participar. Debo de manera obligatoria, so pena de tener una infracción o sanción, debo atender y poner en marcha todos los procedimientos que contempla el enfoque multipropósito, y las estrategias regionales de intervención cobran vital importancia, de ahí que vinculo como posibilidad de ser gestores a los esquemas asociativos de territorios. Las RAPE se han convertido en gestores, las áreas metropolitanas, que es el cúmulo de municipios, se han convertido en gestores las asociaciones de municipios. ¿Por qué? Porque si hago una intervención regional, tengo una economía de escala y estoy mejorando ese tema de la libre competencia y optimizando el tema de los recursos. En resumen, cuando ustedes tengan de cara a un municipio, hoy los municipios van a buscar en el mercado esto. O se convierten en gestores catastrales directamente y cumplen los requisitos ante el IGAC en virtud del decreto 1983 del 2019. O contratan a un gestor que esté habilitado. Lo contratan mínimo por 2 años. Primer año tiene que hacer actualización y segundo año debe garantizar la conservación. Actualización es el proceso masivo de incorporar la información física, jurídica y económica, y la conservación es un proceso puntual, como la atención permanente de esa dinámica inmobiliaria que tiene. O poder continuar con el IGAC en calidad de gestor por excepción en los municipios que no lo tienen. Por último, ya me quedan 4 minutos, entonces este esquema que lo pueden conseguir en la cartilla metodológica del proyecto tipo de actualización con enfoque catastral, que lo buscan en el DNP, que lo construimos todo, el DANE, el IGAC y el DNP. Entonces, este encierra lo que hoy sería un producto denominado Servicio Público de Actualización Catastral. Y es que parte de unos insumos, cómo está la información geodésica, agrológica y cartográfica, elabora un plan de intervención como un proyecto, socializa
No es que entra solo y de manera autónoma, sino que empieza a socializar con sus pares en territorio, con las alcaldías, con las secretarías, con los actores visibles en el territorio. Empieza a recopilar información especialmente asociada a dinámica inmobiliaria. Empieza a generar ya el recorrido y a consolidar y a diagnosticar el territorio. Ya hace un nivel más detallado de socialización, acercamiento con los interesados. Lo hace en campo, lo hace de manera directa, indirecta, colaborativa, participativa o declarativa. Empieza a organizar toda la información física, jurídica y económica con la semántica unificada del dato, el EADM. Expone los resultados, es decir, que ese es como un primer tamiz en donde un filtro en donde dice, mire lo que obtuve, mire lo que estoy proponiendo, mire los resultados, todos soportados. Determina el valor catastral, consolida transversalmente el control calidad, pone en vigencia, garantiza que se remitan aquellas actas de colindancia a la oficina de registro para que el registro los suba a los folios de matrícula respectivos y debe garantizar la entrega de la información actualizada, modificada o incorporada al repositorio único nacional, Sistema Único Nacional Catastral. Permanentemente coordina, hace seguimiento y controla el proyecto. Acá es donde se ve ya de manera muy esquemática los roles en los cuales ustedes empiezan a entrar. O entro aquí como un gerente de operación, o entro aquí como un coach del catastro, en donde cuál es la mejor esquema en el territorio, las dinámicas. Hago un muy buen relacionamiento con las entidades que generan información y que me pueden a mí retroalimentar, porque estoy identificando qué información o fuentes de información me pueden retroalimentar. Aquí, como un corredor inmobiliario, empiezo a describir cuál es la dinámica inmobiliaria. En el esquema de socialización tengo un perfil de sociopredial. Ya hoy se reglamenta, pero por ejemplo yo en 27 años que llevo de experiencia, yo siempre iba de la mano con un sociopredial de la comunidad o con jóvenes que siempre están en los territorios porque son los que me abren la puerta. Acá es el reconocedor físico, jurídico, económico. En económico, los peritos evaluadores. En lo jurídico, los abogados. Y en lo físico, los catastrales, arquitectos, civiles, equísticos, ingenieros topográficos, como que toda la gama de información de profesionales o de profesiones que se tendrían para desarrollar esa parte. Consolido la información calidad, control calidad, son expertos en generar indicadores o hitos que me garanticen que estoy teniendo calidad y acá hago un muy buen relacionamiento y ya un repositorio final de resultados. Los cambios históricos en la gestión catastral. Antes, recuerden que siempre el catastro va a ser el mismo. Catastro por definición es inventario. Entonces tengo el inventario físico, jurídico y económico. Pero hoy debo no solamente incluir propiedades, sino posesiones y ocupantes. Me aclararon el tema de la escala. ¿Qué escala manejo en urbano? ¿Qué escala en rural? Me permite desde lo cartográfico, que me deja usar ortoimágenes, pero debo generar los 6 vectores. Me aclara la temporalidad. Yo no puedo estar haciendo catastro con cartografía que supere los 3 años, que es el tiempo máximo de antigüedad de ese insumo cartográfico. Hoy estamos hablando de un único sistema de proyección para el país, antes había 3 centros. Es obligatorio empezar a generar esta interrelación con las oficinas de registro, con los folios de matrícula. Debo capturar actas de colindancia desde la gestión catastral en los casos que aplique para que tenga impacto registral. Este modelo del EADM, que de la palabra que más me gusta es la semántica del dato, todo la debemos usar. Esa no es otra forma en la que dice cómo va a describir los datos gráficos y alfanuméricos, cómo los va a guardar y cómo genera cadena de valor. Todos tenemos una manera diferente de llamar los archivos. Si ustedes ven a quien haga SIC, a veces para llegar a una capa cartográfica del lote busca proyecto 1, proyecto 1A, proyecto final, este sí es, casi que no, por fin, versión final, ahora sí, versión de la tarde. Y esa es. Si alguien llega a coger esa información, quedamos perdidos. Y se identifican todo el tema y se obliga también al control de calidad en esa gestión catastral. Yo creo que hasta aquí les di el resumen rápido de un curso
de catastro. No sé si sigan ahí, si hay alguna pregunta, hay alguna recomendación, inquietudes. Pues ingeniera, no, muchísimas gracias. Está, yo creo que muy bueno el tema, pero pues yo sí tengo varias preguntas, porque como juiciosa, pero sí me gustaría de pronto pues darle la palabra a los estudiantes, abrir el micrófono pues para que podamos dialogar pues con este conocimiento tan amplio que tiene la ingeniera sobre este tema catastral. Entonces, les abro el micrófono, quien quiera pues alza la mano, de pronto o deje la pregunta en el chat. Y si no, pues no, yo acá tengo miles de preguntas, nos podemos quedar hasta las 7 de la noche. Bueno, entonces empecemos. Ángela Fajardo, bienvenida y adelante con la pregunta. Muy buenas tardes, ¿cómo está, ingeniera y Hola, profesor, Ángela, ¿cómo compañeros? ¿Cómo me les acaba de ir? Mi nombre es Ángela, soy muy nueva en todo eso que tiene que ver justamente mi trabajo, me desempeño haciendo reconocimiento predial para una empresa de servicios públicos y todo esto pues me ha llevado la necesidad me ha llevado a querer aprender y cada que veo más materias y que profundizamos en el tema, pues me siento que me gusta realmente, que me ha llamado la atención. Mi inquietud es, no alcancé a llegar inicialmente, pues de recién que abrieron el conversatorio, y no, siento que es que empecé como a tener un abrebocas y a querer saber más, y realmente no sé si puedo encontrar la información en el correo, no sé. Perfecto. No, Ángela, yo les puedo remitir la presentación, pero por ejemplo, en la página del IGAC van a encontrar el tema de catastro multipropósito, encuentran todo esto, encuentran en la página de Habilítese como gestor, van a encontrar la caja de herramientas que se construyó bajo el liderazgo del Departamento Administrativo de la Función Pública y empieza a buscar. Es un muy buen momento, mira el punto que has puesto tan importante, y es que es un muy buen momento, y es que en realidad no hay mucha cartografía, no hay mucha literatura, porque es que la están construyendo ustedes. Cuando tú dices, yo estoy desde una óptica del reconocimiento predial de una empresa de servicios públicos, entonces lo que queremos es decir acá, mira, aquí ya hay un insumo que se debe generar desde el catastro, en donde tú vas a poder generar incluso revisiones espejo entre lo que tú das, entre predios, destinos, es de vital importancia para una empresa de distribución de servicios públicos. Hola, Ángela, qué gusto. Buena, ¿cómo están? Entonces, sí, había olvidado prender la cámara. Muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias. Entonces, Ángela, con eso sí ves que es empezar a buscar cómo te relacionas, cómo el primero era ese esquema conceptual de empezar a cargar las bases, pero tienes la película clara. Es el momento no solo de buscar literatura, sino de que ustedes empiecen a construirla. Documenten lo que están viviendo, documentenlo, y eso porque ustedes son esa primera semillita que va a ser el abrebocas, o ustedes van a verse ya como empresarios asociados a la gestión predial, como empresarios inmobiliarios, empiecen a monitorear el comportamiento de los mercados. Yo les digo, hoy que terminaba mi clase con los militares, les decía, empiecen a monitorear los indicadores de rentabilidad. Creo que este es de los pocos años, junto con el año 97, cuando empezó la crisis de post el narcotráfico, el año 97, que van a poder sacar indicadores de comportamiento de renta de centros comerciales. Es increíble que, por ejemplo, para Medellín, hoy en un portal como Metro Cuadrado, ya consigan ofertas del Centro Comercial Tesoro de San Diego, que dicen ofertas se vende o se arrienda. Entonces calculen, monitoreen esos fenómenos de comportamiento del mercado inmobiliario y empiecen a pensar ustedes también cómo generan un repositorio, un observatorio, porque es el fenómeno que es perpetuo, dinámico e infinito. Entonces, Ángela, a buscar información. Muchísimas gracias, sí. Pero realmente ustedes tienen los canales más directos y vea tan importante esa retroalimentación de información, porque yo tengo un trabajo y empiezo como a buscar a ver dónde encuentro, y no se encuentra mucha lectura sobre perfecto. Léete el decreto 148, me encanta. Es cortico, claro y preciso. Y ahí te da las definiciones. ¿Qué es un predio? Actas de colindancia, quién es un poseedor, quién es un ocupante. Y ahora que aprovecho que veo a Esteban, entonces con Esteban el año pasado me sufrió
ya un año, porque el pobrecito me tuvo mucha paciencia, pero Esteban... Pues lo logramos, el Dari. Muchas gracias, lo quiero mucho porque me tuviste mucha paciencia, pero creo que Esteban, mira, es eso, Esteban sí lo tenía clarísimo y decía, el material, lo que tenemos que motivar es a que se le den las herramientas al estudiante para que pueda empezar a identificar líneas nuevas, líneas de investigación, de innovación. Esa es una ventaja que tienen hoy ustedes, hay tan poquito en lo que estamos construidos porque llevamos 1 año, 2 años completos más o menos, pero el reto es de ustedes. O sea, ustedes están poniendo el límite. Hoy les pusimos la base con unos lineamientos técnicos, pero de ahí para arriba no hay límite. Imagínense todo eso. Entonces, Esteban, mira que esperamos ya en semestres más adelante o en clase que se empiece a materializar este tema del catastro. Muchísimas gracias, ingeniera. Compañeros, bueno, acá William tiene la mano levantada, entonces adelante, William. Sí, buenas tardes a todos. Ingeniera, ¿cómo está? Hola, mi Will, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Ingeniera, la mayoría de los que estamos aquí, veo el listado aquí de los muchachos y de las muchachas, somos o trabajamos con municipios, como asesores catastrales o llevando la base de datos que tenemos en el departamento de Antioquia, bueno, en la oficina de catastro. ¿Tú qué municipio estás? Yo estoy con Nariño, Antioquia. Ah, perfecto, usted estás con la gobernación de Antioquia. Exacto, hasta el momento, ¿no? Sí, bueno, no, o sea, no, ustedes se vuelven, yo creo que es una oportunidad porque ustedes también empiecen a cualificar esos honorarios porque se vuelven un perfil espectacular. Es que por ahí va mi pregunta, o sea, se habla mucho del catastro multipropósito y nosotros dentro de la expectativa que tenemos ahora con la UIU Digital estudiando la tecnología de catastro, pues las expectativas son grandes y por lo que se viene y porque no solamente hablamos de Antioquia, sino de otros departamentos que hay que hacer este estudio. Pero uno sí habla con los alcaldes o de la región o con otros muchachos que nos mantenemos en contacto. Realmente los alcaldes no saben cómo entrar al catastro multipropósito. O sea, se habrá un empréstito con la Banca Nacional donde para este catastro multipropósito hay unos recursos, pero los alcaldes no saben cómo obtener esos recursos. Y la mayoría de los municipios, por no decirlo, el 80% de los municipios en Colombia, diría yo, no tienen los recursos para empezar una actualización catastral. Hacia allá, como que uno se queda, como dice, bueno, sí, el trabajo está, pero la plata para hacer ese trabajo, ¿cómo está? Y los alcaldes con los que trabajamos o los municipios que conocemos de amigos, ¿cómo pueden ingresar a esa banca para adquirir esos empréstitos o cómo se trabaja? Yo no sé si usted maneja esa parte, pero sería bueno que nos ilustrara un poco de cómo alcanzar a decirle a la liga, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando con ustedes y en qué forma, o a decirle a la gobernación, nosotros vamos a seguir con ustedes trabajando y en qué forma. Perfecto. De resto, y lo otro es, el catastro multipropósito está y ya hay unas líneas definidas, pero si hay un municipio que ya haya hecho catastro multipropósito, ya lo haya entregado y ya lo esté afianzando. Sí, claro, sí, ya Cumaribo, el municipio más grande, lo logramos el año pasado y ustedes se dieron cuenta en marzo, ya se empezó la primera entrega de títulos urbanos. Claro, se empiezan a coger los mangos bajitos, pero en solo 3 meses ya se entregaron títulos de propiedad porque se logró acotar el predio, se definieron las condiciones, se hizo análisis multitemporal y entonces fue muy fácil chequear los insumos o los requisitos que planteaba la legalización. Pero claro, hay municipios de Risaralda también de los que se hicieron el año pasado. Ustedes también ya lideraron, Antioquia sacó adelante de Aveiva, también ya con ese enfoque multipropósito. El reto está en generarle cadena de valor y no anaquelarle información, porque en lo que tú dices es súper cierto. Voy a arrancar por esa segunda pregunta, es decir, pero como que no saben cómo usarlo porque creen que es esperar en la primera o segunda semana de enero el listado, dígame propietarios, dígame el valor y yo con eso activo ese cobro del predial. Pero si empezamos a generar ese cambio institucional, esa cultura del uso de la información catastral, a través de ustedes son canales multiplicadores, porque por ejemplo Ángela, ahora estoy segura que Ángela ya va a decir ahí en sus equipos, oiga, estemos al día, nuestros municipios cómo están de información, porque el de catastro nos va a servir a nosotros. Tú en tu municipio, en Nariño, vas a empezar a decirle, bueno,
Antioquia, ¿qué hacemos? ¿Cómo actualizamos? Y ahí me pego a la primera pregunta. Los recursos. La gestión de recursos ha sido de las más grandes. Como mostrábamos, era tan solo el 2.3% del territorio en el 2019 estaba actualizado. Hoy ya vamos en el 15%. Es una operación costosa. Entonces, recursos del Banco Mundial BID, donación cooperación, donación Alianza Francesa, donación USAID, donación, los alemanes no han llegado, atiende en conjunto más o menos 149 municipios a nivel nacional. Es unos recursos no reembolsables y la priorización se hizo sobre el listado de 1.122 municipios. Se empezaron a tener unos criterios de calificación. Son diferentes los criterios que planteaba el Banco Mundial, muy enfocados hacia pobreza, hacia creación de capacidad. Cooperación de Reino Unido dijo, yo quiero atender y actualizar territorios que tienen una importancia ecosistémica, pero están sufriendo de una altísima tasa de deforestación, porque necesitamos empezar a crear instrumentos que frenen la deforestación, y vieron que era necesaria la base catastral. Entonces, esos recursos ya están más que comprometidos, son los que se están empezando a ejecutar. Pero en próximos días van a recibir noticias. Findeter va a sacar una línea muy atractiva de crédito asociado a catastro. Incluye una tasa compensada, tiene 2 años de gracia y son un poco más de 100.000 millones de pesos, está por salir. Con el proyecto tipo, con el instrumento de proyecto tipo, hoy podemos decir que ya acumulamos casi gestión de lo que nunca, lo que tú dices con relación a los recursos, sí estamos cambiando, sí estamos generando incidencia en la toma de decisiones, porque ya el sistema general de regalías, iniciando por OCATPAS para esos municipios PEDET, ya se va a llegar y se espera casi que aprobar un poco más de 50.000 millones de pesos de regalías para hacer el catastro en municipios PEDET. Antioquia lidera un proyecto lindísimo también con recursos de OCATPAS de 13 municipios para hacer una intervención regional en municipios PEDET con recursos del Sistema General de Regalías. La banca está empezando a ver lo interesante, porque un municipio sí puede monetizar y generar una adecuada caja registradora con municipios actualizados. Ya muchos municipios, por ejemplo en Villavicencio, por ejemplo Mitú, Carurú, en Bichada, ya lo van a hacer unos municipios de Putumayo, se están postulando para presentar el proyecto, no al sistema general por OCATPAS, sino regionales. Hay 2 municipios que están diciendo de su sistema general de regalías, dicen de mis regalías locales, municipales, yo quiero ponerlas para el catastro. Entonces creo que poco a poco este trabajo que ustedes hacen en campo está empezando a tener sus resultados. Yo aquí les digo, vístanme despacio que voy de afán. ¿Por qué? Porque es que les digo, llevamos 2 años donde tocó construir la política, tocó construir los lineamientos. No podemos de un día para otro que lo que venimos culturalmente de un catastro meramente fiscal, ya le demos esta información ya tan innovadora. Entonces, ahí vamos, esas son las fuentes de financiación principales que se tienen en el radar. Las corporaciones autónomas también están dando recursos, porque a ellos les sirve para la sobretasa ambiental. Y ahí seguimos entre todos buscando. Muchos de ustedes, yo les digo, a los municipios y a los alcaldes les digo, ármese el Cheviplan. ¿Qué es el Cheviplan? Que yo pongo un capital semilla, actualizo una parte de mi área, mejoro y recupero rentas, y una parte del recaudo que aumenté lo vuelvo y lo reinvierto a otra parte de la actualización, y lo que hago es un Cheviplan. Voy haciendo a través del tiempo la actualización y voy generando la modificación de información cuando tengo escasez de recursos. Muchas gracias, ingeniera. Por acá... Perdón, ingeniero, es que me quedó sonando lo último que dijo la ingeniera. Tranquilo, adelante. Uno puede en un municipio hacer una actualización parcial. Sí, señor. Sí. Legalmente, o sea, eso tiene un soporte legal. Decreto 148 del 2020, sí, señor. Ok. Listo. Muchas gracias. Bueno. Listo, por acá en el chat, Jetsi, que es estudiante que participa activamente en el semillero y en el proyecto de investigación, quería hablar. Entonces, no sé si estás, Jetsi, para que hagas alguna pregunta o no sé cómo quieres dar la participación.
Buenas tardes para todos, ingeniera, qué agradable escuchar su conferencia. De verdad que es muy importante, pero mi pregunta se enfoca en algo. Yo en este momento hago parte del equipo de Catastro Municipal de Caucasia, Antioquia, como auxiliar de apoyo en conservación catastral. La escucho que usted dice que no podemos hacer catastro con una cartografía superior a 3 años. La cartografía del municipio cuenta con 12 años de antigüedad. Uh-huh. Pero claro, entonces recuerda que es que la conservación lo que va a hacer es que te va a atender. Tú estás, Caucasia es municipio, ¿PD? Caucasia, espérame que tengo. No, ese no es municipio PD. No es, sí, no, sí, es PD. ¿Sí? Es de Antioquia. Caucasia somos PD. Caucasia es PD. Listo, bueno. Sí. Entonces, recuerda que la conservación es atender la radicación del ciudadano, que se remite a mutaciones. El cambio de propietario, el cambio de área, el cambio por el uso, en la revisión del avalúo catastral. Entonces, como estoy haciendo una intervención puntual, que es la conservación, ahí no me va a aplicar lo de la cartografía. Porque, por ejemplo, para cambiar un propietario, pues no voy a tener que recurrir a la cartografía. Cuando decimos es para procesos masivos, actualización y formación, la cartografía no debe superar los 3 años. La recomendación sí es que recuerda que para conservación, si hay unos, tú lo sabes bien como experta en conservación, tú vas a definir si el trámite lo puedes hacer en oficina, revise el BUR y hubo cambio de propietario. O el trámite o llamando a la Secretaría de Planeación, ella me verifica que efectivamente el uso del suelo cambió. O requiere una visita. Y ahí sí, la base técnica para registrar el cambio puntual en conservación es tu peritaje, como peritaje técnico. Entonces, ahí no te aplicaría lo de los 3 años de la cartografía. Pero yo creo que Caucasia, dentro de poquito, vas a estar en un proceso de actualización bien importante porque ese está dentro del paquete del proyecto tan bonito que está liderando Catastro Antioquia, el regional. Yo hace 20 días estoy acá en este puesto. La posibilidad de gestionar para sacar el proyecto adelante, pues las ganas son muchas. Quisiera como un buen acompañamiento, una buena asesoría para poder incitar al municipio, digámoslo, al alcalde, a que haga ese Cheviplane que tú mencionabas. Claro, recuerda que ya este es el gestor, es el que está gestionando, que es Catastro Antioquia. Y como te digo, enhorabuena, creo que estás a semanas de que el proyecto salga adelante en positivo. Entonces todavía, espérate, recuerda que tu relacionamiento aquí es importante, es el gestor catastral, y entonces es Catastro Antioquia. Perfecto. Siempre este tema, como lo decía también William, como lo dice Jepsi, es el gestor. El gestor es el que va a definir también los alcances, lo técnico, qué requiero, qué rendimientos, qué hago con un reconocimiento, un barrido predio a predio, qué hago directo, qué tomo indirecto, qué hago participativo, colaborativo, declarativo. Entonces siempre vas a tener que ir de la mano con el gestor catastral. Pero Jepsi, yo espero que ya dentro de poquito tengas buenas noticias de ese proyecto de actualización. Muchísimas gracias, ingeniera. Todavía no nos vaya a chiviar. Tiene un afán por acá para que por favor me regale sus datos. Ah, sí, yo les pongo en el chat. Ahí me los puede dejar con... No nos vaya a chiviar con el alcalde, porque es un esfuerzo institucional inmenso, o sea, y ustedes estructurar un proyecto para regalías y un proyecto tan específico, miren, nos ha costado lágrimas, sudor, de todo. Entonces, pero esperamos ya que empiecen a haber ya noticias, ya hay 6 municipios aprobados, ya vienen otros, y esperemos que Antioquia en ese esfuerzo tan grande que está haciendo también lo saque adelante porque es un equipo muy comprometido. ¿Y entre esos 6 está Caucasia? Sí, no, en el regional, él está en el regional, pero espérate, por eso con tu gestor vas a tener información. Muchas gracias, ingeniera, muy amable. Bueno, no sé si algún otro, mira acá, Jazmín ha levantado la mano, entonces adelante.
Buenas tardes, profe, ¿cómo están? Ingeniera, Hola. ¿cómo le va? Hola, mi Yasmín, ¿cómo vas? Yo tengo una consulta, una pregunta. Tengo entendido que los municipios están clasificados por categorías, ¿verdad? Sí, Dentro señora. de ellos, el sexto son los municipios que son como más pobres, ¿verdad? Sí, señora. Dentro de la nueva ley de catastro multipropósito, para estos municipios, ¿tienen algún apoyo económico para hacer esa actualización catastral? ¿O solamente deben de trabajar con los recursos que ellos tienen o en su defecto pueden recibir ayudas externas, adicionales? ¿Cómo sería Digamos en este caso? que ellos se hayan catalogado como vulnerables o prioritarios, no, porque es de sexta categoría. De los 1.122, creo que son 925 municipios son de sexta categoría. Entonces, no era un criterio que pudiera reducir en una escasez de recursos. Entonces, la categoría, pues sí se tenía en cuenta, pero en realidad es que el 90% de nuestros municipios son casi que de sexta categoría. Creo que es el 88%. Entonces, no se tiene en cuenta. Sexta categoría es importante, es que el esfuerzo que hagan es, pero mejor dicho, monumental para poder mejorar algún tipo de inversión. Pero ellos pueden acceder también a esas líneas, a Findetera, a la corporación, a recursos propios, a excedentes, a regalías. Ellos también pueden postularse y presentar el proyecto tipo a regalías. Ellos mantienen la misma condición porque son casi todos nuestros municipios. Entonces, no, Yasmín, es específico por ahí, no fue un criterio de priorización definitivo. Muchísimas gracias, ingeniera. No, señor. Bueno, ¿algún otro u otra estudiante? Bueno, entonces mientras animan de pronto y aprovechando estos últimos 3 minuticos de la charla, ingeniera, pues tengo ahora unas preguntas, pero antes muchas gracias y la verdad pues ha sido un éxito el acompañamiento de estudiante, entonces de verdad muchas gracias, creo que este tema es muy importante y no sé, quiero comprometerla, si tiene su tiempo de que nos pueda acompañar como en otra charla, porque pues finalmente creo que su merced está como en el tema, está como en esos trabajos que de verdad, digamos, requieren o que puede transmitirle acá a los estudiantes para motivarlos. Yo creo que esto también parte de la motivación de que hay mucho que hacer en futuro. Entonces, primero, si nos puede abrir agenda en sí, algún claro, futuro. no, Osvaldito, y como te digo, yo estoy infinitamente agradecida con Esteban. Si esta es una manera de empezar a retribuir y a reconocerle y darle ese agradecimiento, a Esteban y Osvaldo, cuenten conmigo en la medida que pueda. Yo ahora estoy viajando mucho, estoy a nivel nacional, que me ha encantado, y no, en la virtualidad lo que quieran es hasta comerciales. Aquí ya les he hecho algunos comerciales, les digo, mírense 99 casas en Netflix, que es una muy buena película, mírense la película Yo te cuido, que es todo el tema de la gestión de predios, mírense la película Vecinos Invasores de dibujos animados, que es el desplazamiento de las decisiones de ordenamiento. Hoy día el zapatero a tus zapatos es el problema de cómo surge una comunidad que se está viendo desplazada en renovación urbana. O sea, ustedes ponen el tema y desde ordenamiento, desde legalización, desde el catastro, y con gusto, como les digo, cuenten conmigo. Muchísimas gracias. Ángela, adelante y a ver si alcanzo a hacer una pregunta porque no voy a estudiar muy dinámicos los estudiantes y eso me alegra, de verdad. Justo que estamos desde el escenario pues educativo, yo quisiera, no sé, abocar a la sabiduría de ustedes, no sé, ustedes están en contacto en el medio, ¿no? Yo me considero un aprendiz y estoy en ese afán de querer, ¿sí?, superarse, aprender y, ¿por qué no titularme? No sé si a nivel nacional hay otra universidad que no quede en Bogotá que ofrezca la ingeniería catastral. ¿Por qué no? Eso no sé, yo en Medellín por lo menos no tengo información, por más que la he buscado, no tengo la información sobre ese tema. Si de pronto ustedes la tienen y me la pueden compartir, le agradezco. No, Osvaldito, que estás más en el tema académico, pero que yo sepa, no, somos únicos e irrepetibles, pero... Somos únicos, pues digámoslo así, y como hemos comentado en las reuniones que hacemos de estudiantes de la tecnología, pues digamos que estamos trabajando fuertemente en un proyecto de ingeniería
que pues no se denomina ingeniería catastral, sino es una ingeniería en desarrollo territorial, que lo que queremos es involucrar no solo la temática catastral, sino toda la temática del desarrollo territorial. Pues digamos que ya le hemos comentado a ustedes, pero estamos trabajando, y pues no sé acá si el profe Esteban, que está acá ven con nosotros, pues digámoslo así, estamos trabajando fuertemente y está pues para salir el otro año, ¿cierto, profe? Sí, en eso estamos. Pues esperamos radicar ante el ministerio a finales de este año o a principios del próximo. Pues eso depende, pues como cambia un poco la normativa de condiciones de programa para presentación. Pero pues digamos que en esas discusiones, inclusive Luz Dari en algún momentico también, qué bueno sería pues contarte un poco sobre este proyecto, que es una ingeniería en desarrollo territorial. Y pues conversando un poco con Osvaldo, pues el asunto catastral, digamos que se viene aperturando, pero requiere de otras habilidades, o el ingeniero catastral o geodesta, pues no simplemente se enfoca en eso, sino que tiene otras habilidades y otras competencias, pues porque realmente uno no puede decir pues que es netamente 100% lo que se enfoca en el catastro, y pues viendo un poco como este contexto también que nos daba Osvaldo sobre el programa, decidimos orientarlos al desarrollo territorial teniendo tanto pues, una interrelación desde la ingeniería, lo social, lo territorial, pues porque el territorio tiene múltiples espectros para poder hacer un análisis. Vos tenés que tener una mirada, ponerte las gafas sociales, ponerte las gafas de ingeniería, ponerte las gafas de modelador, ponerte las gafas de todo para poder hacer un análisis territorial. Entonces, por eso digamos que enrutamos este proyecto hacia allá. La verdad, a mí personalmente me gusta mucho cómo está quedando la ingeniería. Me parece que tiene pues una malla curricular pues muy motivadora. Creo que estuvimos pues en esa indagación justamente, Ángela, nosotros para proyectar esta ingeniería tuvimos que mirar en el SNIES a nivel nacional e internacional ¿qué programas hay alrededor de esto? Realmente pues no los hay unas maestrías en desarrollo territorial, algunos posgrados en pues como tal ingeniería catastral solo está pues en la distrital, y hay pues una ingeniería en desarrollo territorial en México, pero digamos que viendo un poco las necesidades y como todas las líneas de trabajo que hay, pues le apostamos a esto como una cuestión innovadora un poco, como hacia donde se viene desarrollando pues todo el asunto territorial, y en eso estamos. Entonces esperaríamos nosotros que a final de este año, principios del otro, se radique. Esto tiene que pasar pues unos filtros, tiene que tener visita de pares académicos, visita de expertos y todo, pero ojalá la tengamos pues como pronto, porque aquí también hay un tema de homologación para ustedes desde la tecnología. Muy chéverísimo. A mí hay una, perdona que yo te meta la cuchara, hay una carrera que me encanta y la he seguido porque nunca he encontrado, nunca están libres, mejor dicho, ellos en 9º, 10º ya los están trabajando, que es la equística, que es de la Universidad del Rosario. El equístico es el gestor urbano, es el gestor territorial. Y entonces es un enfoque también bien interesante y son de esos perfiles que el mercado pero absorbe rápidamente. Y también muy en la línea de lo que tú siempre nos motivabas en lo que escribíamos, en cómo llegar a esos temarios, es como decirles, la etiqueta no es el título, sino es como tú le pongas el gusto a lo que haces, a la pasión que le pones, a la creatividad. Hoy es el momento histórico de ser creativos en este tema. El catastro ya de por sí se vuelve multidisciplinario, multiintegral, si se podría decir así, porque les abre todas esas gafas que nos mencionaba Esteban. Entonces, también el reto está en ustedes, en ponerse, en sobresalir, y lo están logrando con estos equipos tan chéveres de formación. Entonces, era eso básicamente, Esteban. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias, Luz Dari, y pues bueno, gracias por estar aquí, y Osvaldo, pues por haberle invitado. De verdad que estos espacios son bien interesantes. Ingeniera, digámoslo así, esa palabra me gustó y la voy a apropiar, obviamente, porque me gustó mucho el tema de ver el catastro como infinito. Es infinito, perpetuo y dinámico. Perpetuo y dinámico. Sí, porque lo ven es finito, dicen, ya, es la actualización y ya me queman los recibos de impuesto predial y eso no es un tema popular, pero cuando lo empiezas a ver que es perpetuo,
ya piensas diferente, porque es que a veces, me excusan los que llevan también mucho tiempo en esto de catastro, a veces uno podría leer que como que yo llevo el trámite despacio, porque es que si saco esos trámites se acaba mi trabajo. Cuando yo soy capaz de declarar que eso es perpetuo e infinito, nunca, y es que nunca se va a acabar el trabajo. Yo vivo de esto hace 27 años. Entonces, sí. Como les decía, había mucho trabajo, y ahorita con esta apertura va a haber de verdad muchísimo trabajo. Y en digamos, ya para finalizar, porque pues con el respeto de su merced el tiempo que tenemos hasta las 6, pero no me quiero, pues digamos, terminar la reunión sin hacerle esta pregunta, como para de pronto enfocar a los estudiantes, digamos, de esos componentes del catastro. ¿Cuál, digamos, el componente económico, el físico, el jurídico, bueno, todos esos componentes, cuál ha sido como el de mayor, digámoslo así, reto con esas actualizaciones que tenemos hoy en día? Y digamos, ¿qué se podría desde la academia para hacer investigación? O sea, como, oiga, hemos tenido retos en la parte jurídica, entonces es importante, no sé, que los abogados tengan muy fuerte el tema de estudios de títulos, por decir una cosa, dentro de la experiencia. Y te me adelantaste, yo le iba a proponer para la siguiente charla que entre todos construyéramos el banco de ideas, de iniciativas del semillero, pero yo personalmente diría, en lo económico, el tema de las metodologías de avalúo, porque hoy ya nos dicen, la zonificación son las homogeneidades físicas y económicas, pero nos dice, use métodos geoestadísticos. La geoestadística funciona si tienes unos datos coherentes, precisos y bien tomados. Aún no los tenemos, entonces, ¿cómo puedo ser creativo con eso? En el jurídico, el siguiente, el jurídico. ¿Cómo hago en realidad para que yo sea tan riguroso en que no me coge el afán de la urgencia de querer barrer rápidamente, en que yo tenga la capacidad de poder hacer todo un estudio de arqueología jurídica para definir la calidad del bien matriz sobre el cual está esa persona, que ella no sabe, ella lo único que sé, cuando yo llego, él me dice es, yo soy amo, señor y dueño de esta parcela, pero él no va a entender si es poseedor, si es ocupante. Entonces, el reto desde esa legalización. Y desde lo jurídico. Y en lo físico, sin duda es el llamado a empezar a pensar, a documentar y a sistematizar el uso de inteligencia artificial, que no nos va a reemplazar. No le tengamos miedo a eso, pero cómo yo puedo con esos cruces, con esos cambios de cobertura, con esas herramientas LIDAR que tengo para áreas urbanas, cómo puedo empezar a describir masivamente un cambio físico o incluso predecir, ¿sí? En zonas de deforestación yo ya puedo predecir hacia dónde va la mancha porque es que veo cómo va creciendo esa mancha de la deforestación. En lo urbano exactamente lo mismo. Cómo crece la mancha del urbano o cómo crece la mancha de la altura, cómo crece el fenómeno de altura. Entonces, para mí son los tres componentes, pero en ese sentido. Y uno transversal y permanente es escriban, sistematicen. Otro sería mi cantar. Si yo hubiera sistematizado el proceso de legalización que hiciera a principio de siglo, que lo hicimos en conjunto con información catastral. Y legalizamos urbanísticamente, legalizamos el catastro y legalizamos los títulos, pero no lo documentamos. Entonces, la rigurosidad del investigador está en escribir, aprendan a escribir en esos artículos, confíen en ustedes, en que lo que están haciendo es innovador, en que le están poniendo el corazón. Y eso sí retroalimenta bastante este reto histórico del cambio de la gestión catastral. No, pues ingeniera, muchas gracias. Yo quedé motivado de eso, que yo estoy enamorada de mi profesión. Por eso, como le decía, volví. Porque es una carrera muy bonita que le permite a uno estar en contacto con las personas, tiene una parte técnica bastante fuerte. Y pues quedé motivado con su charla, ingeniera. Muchísimas gracias. Y Jazmín, pues me da pena con el tiempo de la ingeniera para contestar otra pregunta. No sé si la alcanzamos a hacer. Me da pena Jazmín, adelante, Jazmín. No, profe, no es pregunta, simplemente es hacerle la invitación que nos regale otra conferencia igual, quedamos creo que como con abrebocas y nada, yo creo que la voy a poner acá en la lista de las personas favoritas para seguir. No, ya redes sociales.
No se imagina el cariño que le cogió a la carrera y la verdad, personas como usted hacen que uno se entusiasme muchísimo más y más aún saber que es mujer y eso para uno es, mejor dicho, lo máximo. Muchísimas gracias y espero que pues nos la vuelvan a traer. No, pues ya, no, de hecho acá quedó comprometida la ingeniera. No, mentiras. No, muchas gracias, un auditorio tan nutrido, las preguntas. No, pues me quitaron el estrés que traía hoy porque desahogarse acá y ahí sí el límite está en ustedes. Si quieren seguir haciendo lo mismo o inventarse, busquen, miren catastros de Grecia, miren todo, pero el reto está en ustedes. Ustedes se ponen el límite. Hoy día no hay límite, hay solo la base. Entonces, pero muchas gracias, no, cuenten conmigo y muy grata la conversación y lo mismo a todos, Osvaldo, un gusto haberte visto también a todos y pues a Esteban, muchas gracias, que lo quiero muchísimo por la paciencia que me tuvo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, queridos estudiantes y queridas también, pues digámoslo así, que ese tema que dice Jazmín del tema femenino en la carrera de Ingeniería Catastral, la mayoría son hombres, pero acá en la tecnología, afortunadamente, la gran mayoría son mujeres y eso empieza a marcar una diferencia bastante chévere de que también ustedes como género se apropien de estos temas, que esto es información que nos va a servir a todos para desarrollar lo que queremos en nuestro territorio, ¿sí? Quizás algunos querrán el municipio turístico, pues oriéntenlo hacia allá, otros no, yo quiero acá tener empresas, software, bueno, lo que sea. Y la última, pues, tomen lo que dice acá la ingeniera, ya tiene mucha más experiencia, como se dieron cuenta, conoce el tema, y pues les está diciendo, no pueden, o sea, no se queden acá, miren más allá, y pues por eso yo digo que para mí también es motivante, porque a veces uno como que se quedan ciertas cosas y creo que este tema del catastro tiene un crecimiento sin límite, infinito. Entonces, a todos, pues igual, como saben, este espacio, pues, digamos, va a estar cada 8 días, los miércoles, vamos a traer, pues, la idea es que traigamos expertos como la ingeniera, que ustedes de pronto puedan, a través de un correo, me puedan contactar y miremos algún tema que quieran investigar, ¿sí? Realmente, como dice acá la ingeniera, hay que escribir, hay que documentar, hay que aventurarnos, y pues para investigar hay que leer, y eso es un proceso muy bonito donde uno, ay, mire, esto ya lo inventaron, no sabía, y ya está hecho. Entonces, muchísimas gracias, ingeniera, de verdad, por su tiempo, muy motivante, de verdad que la honro por su pasión, que no es, a veces no, en serio, es encontrar gente que le apasione esto, sí hay mucha, pero pues digamos que no habíamos tenido acá como alguien que le apasionara esto y creo que nos lo logró transmitir. Entonces, muchas gracias, estudiantes, y pues nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Un abrazo, gracias, permiso. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego.